Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Velasco, el acompañante es Bruno Badá, es mi nieto. Nos ha faltado la tercera integrante, que es su hermana, que es la becaria, y no ha venido, no ha podido venir. Son 7 años, pero bueno. Bueno, el, la conferencia tiene dos partes, una que hablamos sobre la historia de Muelas de los Caballeros, algunos retazos, es una charla divulgativa. Yo siempre digo que los historiadores debemos investigar, escribir y divulgar. Lo que no podemos es dejar nuestros escritos y que la gente vaya a encontrar esos escritos, pues normalmente son para gente muy especializada. Entonces yo estaba viendo que el tema de la divulgación no se estaba haciendo, o yo no lo estaba haciendo. Por eso hace un par de años decidimos empezar a hacer estas charlas divulgativas. Lo que os digo, la primera parte son retazos de la historia de Muelas de los Caballeros desde el siglo XVIII, y la segunda parte es la que titulamos Recuerdos del ayer, que son una combinación de fotografías con noticias de prensa. Eh, pasa que En el tema de la historia hay muchos movimientos demográficos, perdón, muchas corrientes historiográficas. Yo siempre trabajo lo que se denomina la historia desde abajo, que dice lo siguiente, Bruno. Coge esto. Nos ayuda a quienes no hemos nacido con una cucharada de plata en la boca a convencernos que tenemos un pasado, de que venimos de alguna parte. En definitiva, se trata eh, de hablar de los de arriba. Interesa muy poco, os aporta muy poco. Realmente la historia la hacemos los que estamos aquí abajo, no nos las hacen ni los reyes, ni los ministros, ni todos ellos. Pasa, Bruno. Empezamos con la documentación del catastro del Marqués de la Ensenada, que esta ingente documentación se elabora entre 1750 y 1752, y lo que se trata es, para que entendáis, lo que hace Hacienda al día de hoy, es decir, saber todas las propiedades, todos los bienes, inmuebles y raíces, y todo el dinero que tenía la gente, con el objeto. En estos momentos, a mediados del siglo XVIII, en España había muchísimos impuestos, y se trata de unificar esos impuestos en uno solo. La averiguación de los bienes que disponía la gente de todos los lugares de España se lleva a cabo, pero el impuesto nunca se llegó a llevar a efecto, nunca resultó efectivo, se puso en marcha, pero sí es la documentación más importante de los últimos siglos que se conserva en España. El problema que tenemos es que en esta zona, la zona de Carballeda, la zona de Sanabria y parte de Benavente y los Valles, pertenecían a la provincia de Valladolid. Entonces, mucha de esa documentación se ha perdido. Entonces, hemos trabajado solamente aquella que se encuentra al día de hoy. Pasa, Bruno. Bueno, este es un mapa de Tomás López. Esperar a ver si encuentro. Bueno, lo pongo desde aquí. Este es el primer mapa que disponemos, en el que aparece la localidad de Muelas de los Caballeros. Está aquí marcada en rojo. En este momento en el mapa solamente aparece como Muelas, no como Muelas de los Caballeros. Bueno, toda esta parte, que es la zona de Sanabria, la zona de la Carballeda, pertenecía a lo que era la antigua provincia o intendencia, pues lo que así se llamaban. La configuración que había en 1779, la segunda mitad del siglo XVIII, la provincia de Zamora no tiene nada que ver
la actual con lo que era. Antes, la zona de Sanabria, Carballeda y parte de Benavent y los Valles pertenecía a la provincia de Valladolid, ¿eh? Y una parte de Tábara. La zona de Toro y Guareña pertenecía a la intendencia de, de Toro, que era una provincia muy rara, puesto que estaba de la parte de Zamora era Toro y Guareña, y luego tenía otra parte en la zona de Carrión de los Condes, en Palencia, pertenecía a Toro, y la zona de Reynosa pertenecía también a Toro. Y luego algunas localidades de la zona de Campos, por ejemplo, Villanueva de Campo, que iremos el día 22, esa localidad con otras localidades como Vega de Villalobos pertenecían a la provincia de León. Es decir, que la actual provincia de Zamora, las localidades de la actual provincia de Zamora, estaban distribuidas en un total de 4 provincias diferentes. Pasa. Esta es la evolución de la población de Muelas de los Caballeros. En el primer cartel que hicimos puse 1530, pero porque de 1530 disponíamos de la población de Muelas de los Caballeros, pero no de Gramedo y sí de Donado. Gramedo, la localidad de Gramedo, pasa a pertenecer a Muelas de los Caballeros en 1855, perdón, pase para atrás, en 1800, no, en 1850 me parece que es cuando pasa. Y Donado me parece que es en 1968 cuando pasa a formar parte del municipio de Muelas de los Caballeros. Bueno, la evolución la veis en 1591. Estas 3 localidades tenían un total de 431 habitantes. A mediados del siglo XVIII sube hasta 597 y alcanza su máximo de población en 1860 con 1.176 habitantes. A partir de ese momento comienza la caída de población. Aquí se estabiliza. Si esta caída de finales del siglo XIX y primera década del siglo XX, la gente migra de los pueblos, suele inmigrar a Hispanoamérica, ¿eh? Luego veremos algunos detalles de alguna gente de Muelas de los Caballeros que vive en Cuba, ¿eh? Entre 1910 se estabiliza la población hasta 1950 y a partir de la década de los años 50 del siglo pasado se produce otra caída, es decir, pasamos de 663 habitantes en 1950 a 593 en 1960 y a 372 ya en 1970. Esta caída es cuando se produce la emigración de los pueblos hacia las zonas industriales de España, fundamentalmente pues, País Vasco, la zona de Cataluña, parte de Asturias o grandes núcleos de población como pueda ser Madrid, ¿eh? Esta gráfica, si cogemos cualquier pueblo de la provincia de Zamora, prácticamente se repite. Es decir, aquí, por ejemplo, la caída en otros pueblos, por ejemplo, la zona de Sayago es mucho mayor. La zona donde hay zona de vino, ¿eh? Llega la crisis de la filosera que ataca a las viñas y entonces todas aquellas localidades que tienen como producto como producción agrícola las vides, entonces se pierden y se tienen que marchar fundamentalmente a América, que era donde más trabajo había. Pasa, ¿verdad? Bueno, esto es la relación de los apellidos de cabezas de familia. Solamente disponemos de los nombres y apellidos de los cabezas de familia, por lo que os decía anteriormente, que se había perdido mucha documentación. El apellido en 1752 con más numeroso es el apellido Santiago, con 11 cabezas de familia que lo llevan como primer apellido. Solamente la documentación informa del primer apellido, nunca del segundo. De Llamas 10 personas, Prieto 6, de Casas 4, Ferrero, González, Carbajo, Rodríguez, Mayo con 3 personas, de Muelas, que podía ser Muelas, porque luego aparece allí Muelas, Madrigal, Lozano, García, Álvarez, Carvajales, Justel,
o Vallerombo son otros apellidos y entonces, ya os digo, este es el conjunto de todos los apellidos que existían en Muelas de los Caballeros en 1752. Pasarlo. En cuanto a los oficios, en esta misma fecha, el oficio más común es el de labradores, 25 personas. Luego está el de labrador y tejedor, es decir, complementaban la tarea de labrador con la de tejedor, 14 personas. En todas las documentaciones el tema de tejedor es muy importante en Muelas de los Caballeros. Labrador y arriero 9 personas, jornaleros solamente 3, labradoras 3. Decir que estos son los oficios de los cabezas de familia y cuando el de las mujeres solamente en el caso de que sean viudas o solteras y ejerza como cabeza de familia, se especifica el trabajo que tenían. Por ese el caso de estas 3 labradoras o estas 2 tejedoras, labrador sastre, herrero, luego un labrador y un pedernero, labrador y arriero, con lo que veis, como lo que podéis comprobar, el oficio más común que existía en Muelas de los Caballeros era el de labrador. Pasa. He estado buscando en los protocolos notariales, en las notarías que había en Río Negro del Puente y en Monbuey y alguno en Sanabria, a ver si aparecían documentos. No aparecen muchos documentos. La verdad es que le tienes que dedicar muchas horas y esto solamente han sido, pues lo que he mirado, 6 o 7 protocolos notariales. Y puede ser, cada protocolo notarial puede tener 300 páginas, es decir, que son 2000 páginas las que he revisado. Encontré este, que era la venta para don Felipe Lobato de Muelas, cura de la villa de Muelas de los Caballeros, y empieza diciendo el documento: se pase como yo, don Francisco Rodríguez Pidales, como marido de doña María Lobato, vendo a don Felipe Lobato toda la parte que la dicha mi mujer tiene en los montes de Velilla y Perillas, con sus fuentes, arroyos, leña, pastos, en precio de 954 reales. Pasa, hay otra documentación también muy importante, pero que no disponemos de ella para esta zona, puesto que solamente se hizo para lo que era la provincia, la antigua provincia de Zamora, que era cómo estaban las escuelas en 1790. No existía la documentación, no existe la documentación para ninguna localidad de la Carballeda, solamente lo más cercano es de Tábara. Pero bueno, para que lo sepáis, en estos momentos, en finales del siglo XVIII, en la escuela había 3 niveles. Los niveles eran los que iban a aprender a leer, los que iban a aprender a leer y a escribir, y los que iban a aprender a leer, escribir y contar. Los que iban a aprender a leer, sus padres pagaban 1 real al mes por la criatura que iba, los que iban a leer y escribir 2 reales, y los que iban a leer, escribir y contar 3 reales. Bien, es verdad, esto no quiere decir que la escolarización fuera universal. En estos momentos era muy frecuente que las familias tuvieran 4, 5, 6 hijos que hubiesen sobrevivido. Lo normal es que las familias en esta época tuvieran 8, 9 o 10 hijos, aunque prácticamente la mitad o más de la mitad fallecían antes de cumplir los 4 o 5 años. El tema, sabéis que el calendario escolar, bueno, el otro día publicó la Junta de Castilla y León que el calendario escolar del próximo año arrancaba el 8 de septiembre y finalizaba el 24 de junio. Eh, el motivo del actual calendario laboral lo tenemos en esta época, que es cuando se empieza a escolarizar. En algunos sitios, en el siglo XVIII, en muchos otros pueblos te pone que no había escuela porque no había para pagarle al maestro. Y finaliza en junio, porque en esa documentación te dicen que los padres sacan a los hijos de la escuela para que le vayan a ayudar en las labores del campo. Entonces, cuando empezaba la recogida de las mieses y demás,
todos los críos, todas las manos eran pocas para poder trabajar. Entonces los maestros tenían que cerrar la escuela porque había los críos, desde niños, empezaban a trabajar en las labores del campo. Y bien, es verdad que las labores del campo podían acabar junio, julio o principios de agosto, pero a finales de agosto, en la mayoría de los pueblos, había que vendimiar y la vendimia llevaba desde finales de agosto y prácticamente todo el mes de septiembre. Entonces se hacía todo a mano, no había mecanización de ningún tipo, con lo cual hasta octubre, que se acababan las tareas más intensas del campo, no podía haber escuela. En muchos sitios te dice el maestro que ha tenido que cerrar la escuela y que los críos vuelven a empezar a la escuela a principios de octubre. Entonces, por eso es el motivo del calendario escolar que tenemos en nuestro país, ¿eh? Porque estaba supeditado a los trabajos agrícolas que existían. Sí tengo vaciado las matrículas de la Universidad de Salamanca. El vaciado que tengo no es muy extenso, es desde 1750 hasta 1780, 85, pero bueno, es que son cientos de páginas. Y bueno, repasando la base de datos, encuentro que aparecen dos personas, don Lorenzo Santiago, natural de Muelas de los Caballeros, diócesis de Astorga, y Francisco Santiago, natural de la Villa de Muelas de los Caballeros, diócesis de Astorga. Ambos están matriculados en la Facultad de Artes, Lorenzo en el curso de 1763 a 1764 y Francisco Santiago entre 1764 y 1765. No les debió ir muy bien, puesto que solamente están matriculados estos cursos, con lo cual debieron probar y la cosa, pues, o cambiaron de universidad, lo cual no era muy factible, o abandonaron los estudios, que es la teoría por la cual yo me decanto, puesto que en otros individuos que aparecen matriculados a la Universidad de Salamanca, te encuentras que están por lo menos 4, 5 o 6 años, que son los que requería la finalización de estudios. Pasa, ¿verdad? Bueno, el siglo XIX es muy malo para los historiadores, puesto que hay muy poca documentación. De la poca documentación que hay está esta contribución industrial y de comercio que se elabora en el año 1853 y nos dice, bueno, las personas que tenían alguna industria o algún comercio, industria entre comillas, es decir, aquellos que, que no se dedicaban a labores del campo o no tenían una profesión liberal como podían ser médicos, cirujanos, etcétera, ¿no? Había una persona que tenía una tienda de curtidos, dos que eran aguardienteros, dos taberneros, dos almacenes de pimiento, un mesonero, un herrero, un albeitar, un zapatero y un cirujano, ¿eh? Es decir, el elenco era bastante importante para una población con, con el número de habitantes que tenía Muelas de los Caballeros en aquellos tiempos, en 1853. Pasa a ver. Bueno, 1845-1850, Pascual Madoz elabora el Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y referente a Muelas de los Caballeros dice que el clima es frío, húmedo, sus enfermedades más comunes eran fiebres catarrales, tiene 124 casas, escuela de primeras letras por temporada, los montes están poblados de robles y brezo, produce centeno, lino, patatas, hortalizas y pastos, existían 3 molineros, harineros, había 42 telares de lienzos ordinarios, ya veíamos anteriormente esos 14 labradores que compaginaban la labranza con lo de tejedor, un siglo antes, 100 años antes, ahora ya en los 42 telares de lienzos ordinarios y 40 traficantes en géneros de país, es decir, que se dedicaban al comercio, y Galicia, y exportaban a las dos Castillas. Por eso también el tema es una zona donde hay muchos arrieros, ¿eh?
al objeto de llevar productos de unas localidades o de unos pueblos a otros. Pasa. En 1865 encontramos otro de los mapas donde hay más mapas, pero no todos los mapas aparecen todos los pueblos. Entonces yo selecciono los mapas en el pueblo que voy, que exista el nombre del pueblo. Y el otro veíamos en 1779 que aparecía solamente como muelas. Aquí ya aparece como muelas de los caballeros, ¿eh? Este mapa es muy preciso, ¿eh? Y bueno, pues aquí está reflejado Muera de los Caballeros y todas las localidades del entorno: Villalverde, Ranedo, Donadillo, Espadañedo, etcétera, ¿eh? Pasa. Bueno, esta es una última documentación que he encontrado, que estoy trabajando sobre ella, que es el registro de asociaciones en el gobierno civil. Entre 1920 y 1970 o 1968 se registran en el gobierno civil de Zamora 1.161 asociaciones. Una de las asociaciones que tiene mayor documentación es la denominada Juventud Muelense, y la documentación que se mantiene es de 1941 a 1967. Vienen los estatutos de la asociación, los vamos a leer porque son curiosos. En el artículo 3 dice que los fines de esta asociación son de 3 clases: morales, que es inculcar y promover entre los socios la moralidad y buenas costumbres, apartándolos de repugnantes vicios tales como la embriaguez, la deshonestidad y otros semejantes, y estimularse mutuamente al cumplimiento de los deberes religiosos. Estos son los morales. Los culturales: procurará la unión de buenos modales de los socios, evitando entre ellos desavenencias y discordias; difundir entre los mismos la cultura, ilustración, virtudes ciudadanas por medio de buenas lecturas, conferencias, veladas, etc. Y el tercer objetivo, tercer fin, era recreativo, que era proporcionar a la juventud medios de honestas y sanas diversiones, tales como funciones teatrales, giras campestres, juegos lícitos y bailes ajustados a la más estricta decencia y moralidad. Esto es lo que teníamos en 1920, es decir, y es la realidad. La realidad del momento. La verdad es que el tipo de asociaciones, había asociaciones asistenciales, sindicales, patronales y recreativas, deportivas. Esta está encuadrada dentro de lo que eran culturales y recreativas. Esta asociación cultural, en el momento de formarse, de constituirse, la preside Francisco Domínguez Dueñas como presidente. En la vicepresidencia está José Bordel Fernández, secretario Bernardo Urbol Justel, como depositario vocal primero César Madrigal Prieto y como vocal segundo Abilio Prieto Barrios. Me imagino que posiblemente haya algún descendiente de estas personas todavía viviendo en el pueblo. Pase a pocas asociaciones que da los asociados que tienen, y entre estos asociados pues vemos aquí el tercero, Antonio Castrillo Casado, que es natural de Cuba, aunque tiene nacionalidad española, lo que os decía anteriormente. Hay otro, Francisco Domínguez Dueñas, labrador, que nace en Retocino. Es decir, tenemos aquí en el 17 José Castrillo Casado, que también nace en Cuba, o José Juárez García, que también nace en Cuba. Aquí Manuel Rodríguez Couso, que también nace en Cuba, y Fernando Rodríguez Couso, que también nace en Cuba, ¿eh? Estos son parte o descendientes de estos muelenses que marchan a finales del siglo XIX hacia Hispanoamérica. Los españoles que viajan a Hispanoamérica, los países que
donde mayor número de ellos llegan es Argentina en primer lugar y Cuba en segundo lugar. Bueno, aquí nos da la profesión de estos asociados industriales, jornaleros, mutilado, jornaleros, labradores, militares, muchos jornaleros, y bueno, la nacionalidad y dónde viven, unos en Toledo, otros en Muelas. Es decir, es importante pues, lo que pasa hoy en día, que hay muchas naturales del pueblo o de estos pueblos que siguen manteniendo relación con el pueblo y no olvidan sus orígenes, ¿eh? Eso creo que es muy importante. Bueno, este es el estado de cuentas. Dice la documentación entre los bienes que tienen, un manubrio, un sello y 2 libros de contabilidad, ¿eh? Esto es la lista de gastos, ingresos que tienen. Y bueno, destacar, por ejemplo, uno de los gastos es que traen una obra de teatro llamada Correo del Zar, ¿eh? Que se representa en esta época, en los años 40 del siglo pasado. El coste de la obra eran 214 pesetas con 45 céntimos. Vuelven a repetir la obra de teatro, ¿eh? Y ya el coste es menor, 191 pesetas. Es muy importante, es decir, bueno, es decir, que no solamente en los pueblos era hacer bailes o yo qué sé, o toros, eso. Y a mí me parece muy importante que se hicieran actividades culturales. Por ejemplo, también es uno de nuestros objetivos el llevar una actividad cultural, pues en Muelas de los Caballeros, en estos momentos, en 1940, en torno a esa fecha, se representaban 2 obras de teatro. Eh, Luego tenían, pues, no sé por dónde ponía, gastos, no, por tocar los músicos en la boda de Julián y de Delvina, pagaron 80 pesetas, ¿eh? Y por cuadernos en el cajón, 15. Bueno, es decir, hacían otro tipo de actividades de las cuales parece que no existiera, casi. Bueno, estos a grandes rasgos, un poco lo que algunos retazos de la historia de Muelas. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es el tema de los recuerdos. El tema de los recuerdos, las fotografías que vais a ver pertenecen al catastro de Urbana, que realiza Hacienda entre 1971 y 1973. Bueno, pues ahora mismo en estos momentos lo que hace Hacienda es sacar a 2 funcionarios. A uno le da una cinta de medir, que ya lo veremos por ahí, y a otro le da una cámara de fotos. A partir de la información que recaban, hacen un plano de todos los bienes inmuebles que había en el pueblo, fueran viviendas, cuadras, corrales, gallineros, etcétera, ¿eh? Y va sacando unas fotografías y a partir de ese momento todo el mundo estaba, es decir, a Hacienda no se le escapaba a nadie de cobrar el IBI o otra serie de impuestos. El nombre de las calles es el nombre que existían en aquel momento, ¿no? Esta es la calle Alfonso XIII y en esta parte de la conferencia podéis hablar vosotros mejor que yo. Si yo me limito a poner las fotografías, pero no conozco. A la izquierda hay una casa, a la derecha parece que hay un pajar. Ellos a todo lo que no era casa o era pajar o era cuadra. Y en otros sitios los llaman de otras cosas. Sí destacar que en Muelas de los Caballeros aparecen muchas fotografías o varias de las fotografías con habitantes, con gente o vecinos que vivían en estos años, en los años 70. Esta es la calle Astorga, ahí veis un vecino. eh, A estos a este que veis con el traje a la izquierda, ese era uno de los funcionarios, ese era de los funcionarios de Hacienda. Y el otro, pues un vecino que le estaba indicando.
Las fotografías son muy pequeñas, del tamaño de un paquete de tabaco. Las hemos tenido que pasar por 2 programas informáticos para que se puedan visualizar bien. Una parte de las fotografías, del arreglo de las fotografías, lo hace Bruno. Paso. Esa es la calle Astorga también, a la izquierda una vivienda, a la derecha puede ser un pajar. En aquí no han cambiado mucho las calles, no han cambiado el nombre, el nomenclátor de las calles no ha cambiado mucho. En la zona de Sanabria a Carballeda no suele cambiar. Cuando en algún sitio que disponíamos de la documentación del catastro de Ensenada completa, en 1752, aunque el callejero oficial de este país es de 1860, pero en 1752 ya ponían el nombre de las calles. Y hay algunos pueblos donde calles que existían en 1752, 2 siglos después se seguían manteniendo. También es verdad que en algunos pueblos, pues el nombre de las calles ha cambiado totalmente. Yo subo todos los días una fotografía de 6 pueblos diferentes a una página de Facebook, Fototeca Benito Pellitero, y el comentario más común: no, el nombre de la calle no es ese. No, el nombre de la calle es ese, porque hay que poner el nombre de cuando está hecha la fotografía. Pues la calle Astorga, a la izquierda, con un asno, un burro, frente a una casa. En estos momentos no había ninguna calle asfaltada, pero bueno, en Zamora pasaba lo mismo en muchos barrios. ¿La reconocéis? ¿Reconocéis las casas? El, la, la primera conferencia que impartimos el año pasado fue en la localidad de Cubo del Vino, y decidimos que no apareciera el nombre de la calle cuando salía la fotografía. Luego ya le dábamos a la tecla y aparecía el nombre de la calle. Había 31 calles y preguntamos al público asistente que cuál era el nombre de la calle. Acertaron uno acertaron. Entre unas que habían cambiado de nombres y otras de que había variado tanto la arquitectura, que se había destruido de 1970, no existía nada, pues no los conocía. Y había bastante público. Pues, en la plaza Estorba, eh, una persona sentada con el perro, y aquí en muchas fotos que aparecen críos o niños, lo que hoy es muy difícil de ver. Es decir, una de las riquezas de los pueblos hace 50 años era los niños que aparecían. Hoy, si quieres encontrar en un pueblo niños, te las ves y te las deseas. Mira, si los traes de vacaciones. Pues estas son noticias del Boletín Oficial de Zamora de septiembre de 1942 del 51, léete una. Ito. Diamo implantó a Mati Titana, de penalidades desde Chevalier. Profesor administra su delegación con sus competidos predicando por la presión de Suárez. Para Benito de 9 días que por su destino se le
Tesita compara esta a los Wilson de este que Vamos, uno que sabía si le gustaba lo ajeno. El 20 de septiembre de 1942, en el Boletín Oficial de Zamora, se publica que don Alonso Romero, del Comercio, vecino de La Bañeza, en la provincia de León, se ha registrado por escrito formal presentado en este gobierno político conforme a lo dispuesto en el número 89 de la Instrucción Provisional del Ramo, un criadero mineral en el término de Muelas de los Caballeros y sitio donde llaman Velilla y más específicamente el Portillo, es decir, lo que ahora llaman los americanos tierras raras. Pues entonces, en esta época, a mediados del siglo XIX, se registraban en muchísimos pueblos lo que podía ser una mina. Al final, por lo que vemos a día de hoy, lo de la mina quedó en un cuento de pues, pasa. Lo que os decía de los niños, dos niñas o una niña y un niño, ¿eh? En esta fotografía hay a la izquierda varios vecinos del pueblo, aquí en la puerta otros vecinos. Retírate porque esta gente no ve. Mm. Si conocéis a alguno y nos queréis decir su nombre, pues encantados de vuestra colaboración. Pasaron. Seguimos en la Plaza Astorga con dos viviendas. No pasó por aquí. Aquí aparece una señora, una mujer entrando en casa. Pues, la calle Avigarello ponía en la documentación, no sé si será el nombre auténtico. Ahí aparece una persona, por la mitad del cuerpo de una persona. Pasa, Grone. La calle del Charco, también con a la izquierda un crío entrando a la puerta, a la derecha una persona mayor, un adulto, puesto mayor. Sí. Pase. Bruno, Bruno, Bruno. Pase. Seguimos en la calle El Charco. Física. Se mantienen estas construcciones. La de la derecha. Sí, la de la derecha parece una posición más moderna. De todas formas, ahora que vemos este tipo de construcciones, y bueno, Muelas no es de los que más ha destruido la arquitectura popular, pero la verdad es que la arquitectura popular, o la arquitectura popular digo porque la levantaban los propios vecinos, se ha protegido muy poco en esta provincia. Ha habido pueblos donde se ha destruido prácticamente toda la arquitectura popular. Eso va en detrimento, por ejemplo, del turismo, que sea un atractivo turístico, que llega la gente, va a ver casas de ladrillo o totalmente modernas, que puedan venir de Madrid, Barcelona, Valencia o de cualquier otra ciudad,
y entran en un pueblo y ven como si estuvieran en el barrio de la ciudad donde vive. Es decir, no ven una piedra. Bien, es verdad que incluso por la propia edificación podemos saber dónde nos encontramos. Cuando venimos la zona de Sanabria, todo lo que es el oeste zamorano, es decir, Sanabria, Liste y Sayago, Carballeda, el tema de la piedra es un material muy recurrente. Si te vas ya a las comarcas de Tierra del Pan, Tierra del Vino, lo que te encuentras es el adobe, ¿eh? No hay piedra, entonces el modo de construir es el adobe, pero prácticamente ha desaparecido. Es decir, yo no sé qué pueblo estaba, le decía, por ejemplo, en las actividades en verano, cuando se hace la semana cultural o actividades para los críos, que normalmente están siempre con el móvil o con la tablet o con el ordenador jugando, le decía que por qué en el verano, cuando venían la gente a veranear y venían los críos de vacaciones, no le enseñaban a hacer adobes. Es decir, es algo muy simple. Coger una adobera, coger el barro, la paja y el agua. Y enseñarle a un crío lo que es un adobe. Yo me acuerdo, hace 3 o 4 años, llevé a Bruno a Moreruela de los Infanzones, que hay mucha construcción en adobe, y le decía, mira, esta pared es de adobe. Le contesté, ¿y eso qué es? Es decir, se están perdiendo, y cuando se pierden cosas tan sencillas como saber lo que es un adobe, se está perdiendo parte de la historia de tu pueblo. Es decir, la historia de tu pueblo, lo que os decía antes, no nos la hacen los reyes, nos la hacen los que trabajan el día a día, ¿eh? En sus trabajos, porque el trabajo es lo que genera riqueza. Eso sí, esas riquezas aprovechan unos pocos. Pero bueno, yo creo que es importante que las tradiciones de los pueblos, incluso la construcción de los pueblos, que los críos sepan lo que es un adobe. Pasa, Bruno. Léete lo que quieras. Mueran los caballeros. El mozo Manuel Santiago declarado suplente en el reemplazo del año actual con el número 2 de segunda sede. Le ha acordado prevenir a los alcaldes de los pueblos de esta provincia, Guardia Civil y demás dependientes del ramo de vigilancia pública, procedan a inquirir el paradero del indicado Manuel, deteniéndolo caso de ser habido y conduciéndolo a mi disposición para la resolución que crea conveniente. El 18 de agosto de 1852, por el Ministerio de Fomento, se me ha comunicado que con fecha 26 de julio próximo pasado, la Real Orden que dice lo siguiente: la reina, que Dios guarde, dice ahí, se ha servido a autorizar al Ayuntamiento de Muelas de los Caballeros para que pueda celebrar un mercado el domingo de cada semana, sin perjuicio de los derechos del fisco. Lo que de real orden digo a vuestra excelencia, para que su conocimiento y demás efectos consiguientes con la inteligencia de con esta fecha se participa dicha gracia al Ministerio de Hacienda. O sea, que para montar un mercado domingos tenías que tener el beneplácito de la reina, y luego se van a Suiza o a Arabia. Pues sí, la reina esta pasa para atrás. La susodicha, borbónica también, madre de 9 hijos y de 8 padres diferentes. Pasa. De casta le viene al galgo. Hay el charco, a la derecha una vivieta, a la izquierda puede ser un pajar o una boda. Pasa.
la calle de la Fuente. Lo que os decía anteriormente, tú vas a esta fotografía, la pones en Coreses y te dicen que esto no es Coreses, evidentemente. O en Tranla, cualquier otro lugar por ahí. Como mucho pueden poner un zócalo de piedra abajo y luego el Mestojo. Pasa. La calle de la Iglesia, aquí a vuestra izquierda, uno de los vehículos más utilizados todavía, es decir, en estas fotografías que estamos digitalizando, en los años 70, en la España rural o en la Zamora rural, había más carros que vehículos. Es decir, la tracción animal era más importante que la tracción mecánica, entre otras cosas, porque no había medio suficiente para poder comprar. Ya encontrar algún tractor encontrabas, pero muy pocos. A la derecha, pues las mujeres en la Solana, porque ni había televisión, ni había internet, ni había móviles, claro. Seguimos en la calle de la Iglesia. La persona que está de espalda es uno de los funcionarios, o bien el delineante que se encargaba de tomar medidas y hacer los planos. Sí. Sí. Pacharune. Seguimos en la calle de la Iglesia. Aparte de niños, había perros y estos todavía no iban sueltos, ahora no se pueden llevar sueltos. Y a la derecha, bueno, pues varias personas entrando ahí en ese cobertizo. No tiene sed. No tiene sed. Pasa y lee alto. La quiero. La botez. Por el gobierno civil se ha autorizado al alcalde de Muelas de los Caballeros para dar varias fatigas a los animales dañinos que merodean por aquel término. O sea que ya había lobos y otros. El 13 de agosto de 1900, en el Heraldo de Zamora, podemos leer lo siguiente: atentamente invitados por el escultor zamorano don Tomás Martínez Lobo, hemos visitado en su estudio en el que se exhibe una soledad que dicho señor ha hecho con destino a las procesiones de Semana Santa en Muelas de los Caballeros. Es decir, que la figura de la soledad, que se mantendrá, supongo, pues el autor de esa imagen es Tomás Martínez Lobo. Pasa. Seguimos en la calle de la Iglesia. Normalmente, en la mayoría de los pueblos, aparecen en las casas, bueno, aparecen todos los inmuebles, y el inmueble que menos aparece es la iglesia del pueblo. Y no aparece la iglesia del pueblo porque el cura no pagaba el IBI. Entonces, aquí solamente se registraba quien pagaba, y el que no pagaba era el cura. Al día de hoy sigue siendo igual, ¿eh? No os creáis que las cosas han cambiado.
Pasa. La calle Imperial, a vuestra izquierda una mujer frente a una casa y a la derecha dos hombres frente a otra casa. Las Balbonadas también, es decir, si te sales de la zona de Carballeda y de la zona de Sanabria, prácticamente no encuentras balconadas en ninguna parte. Es in la PSP. Sí. En la calle Imperial, a la izquierda, bar cafetería Los Caballeros, y a la derecha, pues otra casa con su balconada correspondiente. Ja. Sisters. Hades. Ya la asfalto. Las edificaciones más antiguas tienen balconada, las más modernas no carecen de balconada. Pasa. Seguimos en la calle Imperial. A la izquierda una mujer y un hombre, dos vecinos del pueblo. Ahí en la calle Imperial, el de la derecha es el funcionario de Hacienda, tomando notas. Por este gobierno civil se ha A ver, empieza. por este gobierno civil se ha Combinado. combinado con multa al alcalde de Muelas de los Caballeros si no satisface a la mayor brevedad los sueldos que se le adeudan al médico titular don Juan Vázquez. Hoy no tenemos médicos, que en los pueblos, no tanto por falta de pago, pero ya veis cómo estaba la cosa en 1908. Es decir, el alcalde de Muelas no le pagaba. El 11 de julio de 1904 podemos leer lo siguiente: ha sido detenido en Muelas de los Caballeros el pastor Clemente Prieto por robar a la vecina de Espadañedo, María Fernández, 26 pesetas que había cobrado por vender 3 carros de hierba. Ya la historia nunca se repite, aunque por ahí se suele decir con cierta frecuencia que se repite la historia, pero la historia no se repite. Pero los acontecimientos son muy similares. El tema de los rombos, impagos, peleas y demás, es decir, han existido y existirán mientras exista el animal más imperfecto que somos los humanos. Pasa. Calle Los Pedros. Eso se y bajate ta una le de decidi de Matsaika. Se puede sacar si se corre. La calle Nueva, mientras la construcción de la derecha es una construcción moderna, la de la izquierda, el pajar de la izquierda, con sus piedras y su tejado de pizarra, también característico de toda esta zona, así como de Sanabria también. Pasa, ¿verdad?
calle Plela de los Pedros, ponía en el documento. Bueno, pasa. Acabamos con una frase que dice que porque fueron somos y porque somos serán. Es decir, nosotros somos porque nuestros ancestros existieron y porque nosotros estemos ahora, algún día, las nuevas generaciones lo serán. Muchas gracias a todos. Gracias.